Well, I think it's good for people to get a reminder. And we wanted to show that we had their back and we understood the situation they were in. Pretty simple. And we said something that is in the Uniform Code of Military Justice. According to the law of armed combat, we stated something pretty simple. Every service member doesn't hear these reminders as frequently as other service members. So we felt it was important to say under the circumstances. Lo que ocurrió en ese discurso de Mark Kelly no fue solo una descarga política, fue el reflejo de una nación cansada de vivir bajo la sombra del miedo. Desde el principio, el senador no se anduvo con rodeos. Expuso, con la frialdad de quien ha visto el horror de cerca, que Donald Trump solo tiene un truco: intimidar. Siempre ha sido así. En los casinos que llevó a la quiebra, en los estudios de televisión en los que gritó su autoridad como showman, y ahora en el sillón más poderoso del mundo, utilizando esa misma táctica contra aquellos que se atreven a oponerse. Pero esta vez, algo ha cambiado. Esta vez, Kelly se situó en el centro de la arena política y dijo con firmeza que ya no sería uno más que se callara. No por orgullo, sino por deber, porque entiende el precio de la libertad y el dolor que acompaña a cada amenaza real, porque ha visto cómo su esposa era blanco de ataques por cumplir con su misión pública, porque sabe lo que es la guerra, lo que es la pérdida, lo que es el sacrificio real, no de palabras, sino de cuerpo y alma. Al sacar esto a la luz, Kelly rompió el velo de normalidad que muchos intentan mantener alrededor de Trump. El senador no se limitó a denunciar una amenaza personal. Reveló una estrategia coordinada, una cultura del miedo cultivada en las altas esferas, donde incluso un ministro de defensa puede ser utilizado como instrumento de represión. La acusación fue directa. Trump está tratando de utilizar las Fuerzas Armadas para silenciar a los senadores. Y eso, viniendo de un exoficial de la Marina y astronauta, no puede ser ignorado. Kelly explicó que su discurso inicial fue sencillo, un video recordando a los militares que las órdenes ilegales no deben cumplirse. Un recordatorio obvio para cualquier democracia funcional. Pero la respuesta del presidente fue brutal. En lugar de reafirmar el respeto a la ley, Trump reaccionó con furia, pidiendo el arresto, la ejecución y el ahorcamiento de senadores elegidos por decir la verdad. Esto no es retórica común, es terrorismo verbal institucionalizado. Y Kelly lo expuso. Al citar a su esposa, víctima de la violencia política, puso el dedo en la llaga abierta de Estados Unidos, un país donde la radicalización ya ha matado a representantes, ya ha bombardeado casas de gobernadores, ya ha alimentado tiroteos motivados por discursos de odio. E incluso, ante tantas tragedias, el presidente sigue incitando a su base con palabras venenosas, como si cada frase no tuviera consecuencias. Mark Kelly no habló solo como político. Habló como alguien a quien la violencia le ha destrozado el corazón, como alguien que ha visitado escenas de muerte y no quiere ver al país repetir los mismos errores. Y por eso su discurso es tan poderoso, porque no proviene de la vanidad, sino de la urgencia, del amor verdadero por una nación al borde del colapso. Cuando menciona que el presidente envió a su secretario de Defensa a abrir una investigación en su contra, sin fundamento, sin diálogo, sin ley, le está diciendo al pueblo estadounidense: la persecución ha comenzado y si no hay resistencia ahora, mañana puede ser usted. Describió a ese secretario como alguien sin cualificación, que supuestamente ordenó matar a los supervivientes de un naufragio en el Caribe, una acusación grave que muestra el tipo de persona que Trump elige para mantener su poder. Alguien que, según Kelly, debería rendir cuentas públicamente, bajo juramento, y no dirigir investigaciones políticas contra senadores. El discurso se vuelve entonces más tenso. Kelly dice claramente que ya no se trata de él,
que el objetivo de esta represión es crear miedo entre todos los estadounidenses que piensan en alzar la voz. Exmilitares, funcionarios públicos, ciudadanos de a pie. El mensaje es claro: callaos o seréis los siguientes. Y aquí se rompe la máscara de la propaganda trumpista, porque el segundo mandato de Trump no va sobre crecimiento, ni sobre empleo. Va sobre venganza, va sobre callar, destruir y reescribir las reglas a favor de un solo hombre. Kelly muestra cómo esto ya ha sucedido antes. Trump amenazando a empresas para que apoyen sus proyectos personales, presionando a universidades para que despidan a rectores, intimidando a humoristas por chistes que no le gustan. Una secuencia de autoritarismo, disfrazado de gobernanza. El senador revela que esto ocurre semanalmente dentro del propio Partido Republicano, con chantajes contra diputados y senadores que se atreven a pensar por su cuenta. Y recuerda el costo de esto: inflación, tarifas irresponsables, aumento del costo de vida, caos en el sistema de salud, estancamiento legislativo. Todo porque nadie se atreve a contradecir al presidente. Kelly no se anda con rodeos al llamar cobardes a estos políticos, y dice que el pueblo estadounidense está pagando la factura de esta sumisión. Cita proyectos sencillos que podrían reducir el coste de la sanidad, pero que se archivan porque Trump no quiere y porque los congresistas tienen miedo de actuar. Todo ello alimenta una espiral en la que la democracia deja de basarse en ideas y pasa a basarse en el miedo. El discurso alcanza entonces su punto más sombrío. Kelly afirma que Trump ha cruzado una línea que no se puede ignorar: convocar un tribunal militar contra un senador de los Estados Unidos, amenazar su vida por oponerse públicamente. Eso, dice, es el fin de la separación de poderes. Y reafirma, con voz firme, que no cederá, que no se callará, que no bajará la cabeza ante un presidente que trata la Constitución como papel desechable. Recuerda con amargura el contraste entre su trayectoria y la de Trump. Mientras el presidente quebrantaba casinos, él estaba siendo blanco de disparos en Irak. Mientras Trump se jactaba de poseer edificios después del 11 de septiembre, él llevaba banderas en homenaje a las víctimas al espacio. Mientras Trump escribía mensajes de cumpleaños a Jeffrey Epstein, él recogía los cuerpos de sus compañeros muertos en la tragedia del Columbia. Mientras Trump difundía teorías conspirativas sobre Obama, él sostenía la mano de su esposa entre la vida y la muerte tras un disparo en la cabeza. Estas comparaciones no son vanidad, son una denuncia moral, un llamamiento para que el país vea quién está realmente dispuesto a sacrificarse por él. Y por eso dice que ni Trump, ni su secretario, ni ninguna fuerza bruta le impedirán cumplir con su deber, que no importa lo que digan, seguirá luchando por los estadounidenses, por sus derechos, por su libertad. Y termina con un mensaje directo: basta de chantaje, basta de miedo, basta de amenazas. Eso no ayuda a nadie a pagar la compra o las facturas del hospital. Eso solo destruye los pilares de la libertad. Y mientras esos pilares sigan en pie, él también lo estará, luchando, sin retroceder, sin callar. Si este tipo de valentía también te conmueve, si crees que nadie debe ser silenciado por decir la verdad, dale a me gusta a este video y suscríbete al canal ahora mismo. Aquí no nos callamos. Aquí la verdad encuentra su voz y juntos podemos mantener viva esta llama, incluso cuando todo a nuestro alrededor intenta apagarla. Cuando Mark Kelly decidió enfrentarse a Donald Trump en televisión nacional, sabía que no solo se enfrentaba a un adversario político, estaba tocando la fibra sensible de toda una nación, dividida entre el miedo y la urgente necesidad de recuperar la dignidad institucional. Lo que dijo ante las cámaras no fue retórica ensayada, sino el dolor acumulado durante años, de ver cómo se distorsionaba y manipulaba el sistema, y se convertía en un arma contra quienes se atrevían a discrepar.
Y tal vez por eso su discurso causó tanto impacto, porque no vino de un militante, vino de un servidor que conoce de cerca la violencia, que vio cómo la democracia se le escapaba entre los dedos, que perdió compañeros, que vio cómo su propia esposa casi moría por creer en el valor de estar con el pueblo. Cada palabra estaba marcada por un pasado de sacrificio real, que expone con claridad el contraste gritante entre quienes sirven y quienes explotan. Kelly no imploró respeto, lo exigió. Al describir la reacción de Trump como una peligrosa escalada de autoritarismo, Kelly también apuntó a los cómplices. Los republicanos del Congreso que, aun sabiendo lo absurdo, eligen la conveniencia de la omisión. Los empresarios que vieron sus fusiones chantajeadas y prefirieron ceder. Las universidades que aceptaron la censura a cambio de fondos. Los presentadores de televisión que fueron silenciados. Los periodistas amenazados. Los opositores perseguidos. Todo un país empujado hacia una lógica de sumisión, donde discrepar es sinónimo de castigo, donde hablar sale caro, y donde pensar diferente se ha convertido en motivo de represalias institucionales. Y en ese ambiente asfixiante, Kelly dijo lo que muchos ya no pueden decir: no tengo miedo. El punto álgido de su discurso fue cuando dejó claro, sin eufemismos, que el objetivo de Trump no es gobernar, sino dominar. No es construir, sino intimidar. No es servir al pueblo, sino silenciar a cualquiera que lo cuestione. Y esta verdad, que tantos evitan, fue lanzada a la cara de toda América por alguien que no tiene nada que perder, porque quien ya ha enfrentado disparos, fuego, tragedia y hospitales, no se doblega ante las amenazas políticas. Kelly sabe que está en la mira y aún así permanece de pie. Eso por sí solo ya sería un acto de valentía, pero él fue más allá. Usó su propio cuerpo como escudo, diciéndole al pueblo estadounidense: intenten silenciarme y verán que la libertad aún respira. Y al hacerlo, devolvió la esperanza a millones de personas que se sentían impotentes, personas que vieron cómo se doblegaba la justicia, se manipulaba la verdad, y el miedo se convertía en política de Estado. El senador de Arizona se convirtió en ese momento en la voz de todos los que gritan. Su discurso encendió algo, un sentido de urgencia, de que ha llegado el momento de dejar de mirar y empezar a reaccionar. Porque si ni siquiera un senador con décadas de servicio está a salvo, ¿quién lo estará? Si la amenaza puede llamar a la puerta de un hombre que ha llevado banderas al espacio y ha salvado vidas en zonas de guerra, ¿qué decir del ciudadano de a pie? Kelly no utilizó metáforas. Habló de ejecuciones, de órdenes ilegales, de ministros sin cualificación, de censura directa, de chantaje con dinero público, de miedo institucionalizado. No estaba opinando, estaba denunciando. Y esa diferencia hay que entenderla, porque cuando las denuncias vienen de dentro, de alguien que conoce el funcionamiento del poder, son aún más graves. No está hablando de lo que ha oído, sino de lo que ha vivido. Y por eso el silencio en torno a sus palabras es tan inquietante. ¿Dónde están los colegas senadores que deberían apoyarlo? ¿Dónde está la prensa que debería amplificar esta alerta? ¿Dónde está el pueblo estadounidense que debería llenar las calles exigiendo límites? Este es el retrato más cruel del autoritarismo. Paraliza, desmoviliza, hace que parezca que resistir es inútil. Pero Kelly ha rasgado ese velo. Ha dicho que su misión es luchar y que nada lo detendrá. Ni las amenazas, ni las investigaciones falsas, ni las intimidaciones del gabinete. Sabe que este no es un momento cualquiera, que lo que está en juego no es una disputa de ideas, sino el propio derecho a existir como democracia. Y al decir esto, se posiciona no como un héroe, sino como un recordatorio vivo de lo que es tener valor. Valor para no bajar la cabeza. Valor para perderlo todo, menos la voz. Valor para saber que vale la pena luchar, incluso cuando todos dicen que es demasiado tarde. Lo más impresionante es que, incluso ante el riesgo real, no apeló al odio.
No pidió venganza, no sugirió revancha, solo pidió que la gente despertara, que los políticos dejaran de lado el miedo, que los ciudadanos recuperaran el poder de exigir lo que es justo. Y esa es quizás la mayor lección de su discurso. No es necesario gritar para ser fuerte. Es necesario mantenerse firme cuando todos intentan doblegarte. Kelly se mantiene firme y su ejemplo resuena. En los hogares de los estadounidenses sencillos, en las oficinas donde los funcionarios honestos tienen miedo de posicionarse, en los pasillos del Congreso, donde cada voto puede ser manipulado, en los estudios donde los periodistas reciben amenazas a diario, en los corazones de quienes aún creen que no es demasiado tarde, que aún hay tiempo, que vale la pena. Por eso, si este vídeo te está tocando de alguna manera, si tú también sientes que el miedo no puede vencer, comenta aquí abajo ahora mismo. Escribe en los comentarios: yo también estoy cansado de ver cómo todo se derrumba. Tu voz puede ser la chispa que falta para reavivar la esperanza de alguien. Y aquí, en este canal, tu participación importa, porque este espacio es nuestro, de quienes no aceptan callar, de quienes aún creen en el poder de la palabra, y de quienes entienden que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay alguien dispuesto a encender una luz. Es imposible escuchar ese discurso sin sentir un nudo en la garganta, no solo por la contundencia de las palabras, sino por la sensación de que algo grave está sucediendo ante nuestros ojos, y la mayoría finge no verlo. Cuando Mark Kelly dijo que Donald Trump había cruzado una línea que ningún presidente debería cruzar jamás, no estaba hablando de una exageración retórica, estaba señalando una ruptura institucional, una fractura en el pacto democrático que sustenta la República, y esa fractura ya no es invisible, aparece en los ojos de los funcionarios asustados, en el silencio incómodo de los congresistas, en los tímidos comunicados de la prensa que ya no sabe cómo reaccionar. Aparece en cada estadounidense que apaga la televisión sintiendo que ha perdido otra parte de su esperanza. Y en medio de este sombrío escenario, el senador Kelly se erigió no como un opositor político, sino como un símbolo de resistencia moral. La diferencia entre él y tantos otros es que su voz no transmite cálculo, transmite experiencia, transmite pérdidas reales. Lleva consigo el recuerdo de cuerpos caídos, de banderas dobladas, de lágrimas derramadas. Y es por eso que su grito no suena como un discurso, suena como una advertencia que debería resonar en cada aula, en cada sesión parlamentaria, en cada redacción periodística, en cada hogar donde la política ya ha sido abandonada por cansancio o miedo. Porque lo que Kelly describió no es una hipótesis, es una realidad en la que el presidente de los Estados Unidos considera el uso de tribunales militares contra senadores electos, una realidad en la que los ministros amenazan, intimidan y persiguen, una realidad en la que la estructura democrática se utiliza como herramienta de venganza. Y mientras tanto, el país sangra en las colas de los hospitales, en los estantes vacíos de los mercados, en los presupuestos familiares agotados. Sangra en la desesperanza de quienes ya no creen que valga la pena votar, o hablar, o intentar cambiar. Y ese es el mayor peligro de todos, el colapso del espíritu cívico, el vaciamiento del alma democrática. Contra eso lucha Kelly, y no está solo. Millones de estadounidenses se identifican con su dolor, aunque nunca hayan ido al espacio, aunque nunca hayan usado un uniforme militar, porque su dolor es el dolor de quienes se preocupan, de quienes no pueden aceptar que la mentira venza, que el odio mande, que el miedo controle, y ese dolor, cuando se comparte, se convierte en fuerza. Por eso existe este canal, para recordar que no estás solo, que todavía hay gente que ve, que escucha, que entiende, gente que se niega a tragarse esta nueva normalidad impuesta por la intimidación, gente que cree que la verdad, aunque se la ahogue,
Siempre encuentra una rendija por la que escapar, y cuando escapa, transforma. Por eso, lo que Kelly hizo en ese discurso no fue solo resistencia, fue sembrar. Cada una de sus palabras fue como una semilla plantada en suelo árido, esperando que alguien la riegue, que alguien la proteja, que alguien crea en ella. Porque resistir es eso, es seguir plantando, incluso cuando todo parece seco, incluso cuando la amenaza parece mayor, incluso cuando la esperanza parece pequeña. Y es precisamente esa pequeña esperanza la que nos salva, la que nos levanta de la silla. Cobardía o valentía, connivencia o verdad. Y Kelly lo sabe. Por eso habló, por eso gritó, y por eso tenemos que escuchar. Más que eso, tenemos que hacer eco, repetir, compartir, grabar en nuestra memoria colectiva lo que está pasando ahora, para que el futuro no nos culpe de omisión, porque el autoritarismo no empieza de repente, se instala lentamente. Primero viene la broma, luego la amenaza, luego la orden. Pero aún no es tarde, aún hay tiempo. Tiempo para usar la voz, tiempo para escribir, tiempo para actuar, tiempo para posicionarse. Porque cada comentario, cada me gusta, cada suscripción a este canal es una forma de decir: yo también lo estoy viendo, yo tampoco lo acepto, yo también estoy luchando. Y la lucha, cuando se comparte, se vuelve más ligera y más fuerte y más posible. Por eso, si has llegado hasta aquí, debes saber que formas parte de esto, que tu presencia aquí es una forma de resistencia, que tu indignación es válida, que tu miedo es comprensible y que tu valentía es poderosa. Aprovecha este momento y suscríbete ahora al canal, no por algoritmo, sino por conciencia, porque juntos creamos un espacio donde la verdad respira, donde el coraje habla, donde la democracia todavía tiene quien la defienda. Y si puedes, comparte este video con alguien que necesite escucharlo, alguien que ya está a punto de rendirse, alguien que siente que está gritando solo. Demuéstrale que hay gente que ve, que escucha, que se preocupa y que incluso en tiempos difíciles todavía hay voces que no se doblegan. Todavía hay estadounidenses que no se venden. Todavía hay líderes que no se callan, como Mark Kelly, como tú, como nosotros.